días, gracias a la organización del evento por la honrosa invitación, a ustedes por estar acá. Valoro mucho que estén aquí y no estén en la otra sala, porque lo que vamos a hablar realmente viene muy de la mano con lo que estaba mencionando la doctora Nazaret del control prenatal y de la control prenatal. La charla básicamente va a ser un recorrido histórico de toda esta información que tenemos actualmente del tamizaje genético y cómo se articula o cómo se desarticula con las nuevas tecnologías, específicamente con el DNA libre en sangre materna. Voy a ver si… Muy bien. Entonces, la primera postulación que hizo Down es que el mongolismo era atribuible a una involución en la escala evolutiva. Por ese entonces había una epidemia de tuberculosis también en Inglaterra y él notó que muchas parejas con tuberculosis tenían niños con síndrome de Down. Bueno, en ese entonces no se llamaba síndrome de Down, sino con mongolismo, y él pensó también que la tuberculosis pudiera de alguna manera romper esa transmisión genética de padres a hijos y cambiar completamente la genética, y la tuberculosis pudiera ser la causante del mongolismo. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que un médico francés, genetista también, se dio cuenta que lo que Langdon Down había descrito hacía casi 100 años no era causa de una involución de la teoría evolutiva de Darwin, ni era causa de la tuberculosis, sino que simplemente era una alteración en el genoma humano, específicamente en la posición 21. En lugar de tener 2 cromosomas, tenía 3. De ahí en adelante empieza, digamos que la revolución de la genética, y se empiezan entonces a estudiar los mecanismos por los cuales suceden estas fallas en la división celular. Y se llegó a la conclusión de que la división celular es menos eficiente o menos adecuada cuando la célula envejece. De ahí aparece entonces lo de la edad materna. Ya para 1970 se sabía que la alteración cromosómica más frecuente era la trisomía 21, entonces empieza a estudiar de qué manera pudiéramos captar más número de pacientes con trisomía 21 para ofrecerles algo distinto a una información o una interrupción del embarazo. Entonces, la forma más fácil de hacer screening, y la primera forma de hacer screening fue la edad materna, simplemente es preguntarle a la mamá cuántos años tiene y ya está, o la fecha de nacimiento y ya está, una manera rápida y económica. Sin embargo, esta manera rápida y económica de hacer screening es la ruta menos eficiente en términos de valor predictivo. Para 1970, la tasa de mujeres que se embarazaban por encima de 35 años era solamente del 5%. Por lo tanto, la tasa de detección basada solamente en la edad materna era del 30%. Por lo tanto, estábamos dejando por fuera el 70% de los individuos Down. O dicho de otra forma, la mayor población de individuos con síndrome de Down en 1970 estaba en mujeres por debajo de los 35 años. Pero esa era la forma de tamizar. Quiero hacer aquí una observación, y es que esta manera de tamizar de 1970, basada en la edad, cuya eficiencia es cercana al 30%, es la forma de tamizar que nosotros usamos hoy día. No es infrecuente ver las mujeres que llegan a hacerse el tamizaje genético con los marcadores y uno les pregunta por qué tienen los marcadores, y la respuesta de las mujeres es que el doctor me lo mandó porque tengo 38, 40 años. Pero cuando a una mujer de 20 años, muchas de ellas no van ni siquiera a la ecografía, y ninguna mujer de 20 o 30 años tiene marcadores bioquímicos ordenados por su médico en el control prenatal. Entonces, primer mensaje, todas las mujeres independientes de la edad deben hacerse el examen completo, marcadores bioquímicos, ecografía y la edad. No partir de la edad materna, porque lo que estamos haciendo es dejando hoy día la mitad de las mujeres sin posibilidad de tamización. Hoy día el 5% de mujeres por encima de 35 años que teníamos en la década de los 70 ha subido más o menos a 20. Por lo tanto, la tasa de detección basada en la edad hoy día es más o menos del 40 al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos discriminando a nuestras mujeres por edad, vamos a dejar a la mitad de los individuos Down sin posibilidades de diagnóstico en el primer trimestre.
Posiblemente los diagnostiquemos en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, cuando ya es un poquito incómodo decirle a la señora, tus ecografías estaban bien, y a la semana 20 o la semana 30 decirle, tu bebé tiene un síndrome de Down. Pasamos entonces ya a la década de los 80. En la década de los 80 todavía no existía la tecnología que va a aparecer 10 años después en términos de ecografía, por lo tanto el screening del síndrome de Down se trasladó al segundo trimestre con dos variables. Uno era la ecografía y lo otro eran unos marcadores bioquímicos que empezaban a aparecer, unos productos tanto del feto como de la placenta que se podían detectar en sangre materna. Los productos que fueron más eficientes fueron estos cuatro: la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el estriol y la inhibina. Estos cuatro de acá. Esto se combinaba con la ecografía y nos daba una tasa de detección para individuos con Down del 71%. Digamos que mejora notablemente la tasa de detección si se compara solamente con la edad materna. Esto es lo que en la década de los 80 se conoció como el cuádruple test. Ya llegamos a 1990, hay más desarrollo tecnológico, hay nuevos equipos de ultrasonido y aparece este señor, el profesor Nicolaides, que mencionaba el doctor Sanín, y aparece esta posibilidad de identificar los fetos por ecografía, y se identifica esta estructura acá en el cuello de los bebés que se bautiza con el nombre de translucencia nucal. Digamos que en esta década de los 90 se parte en dos la forma de hacer tamización y se parte en dos la forma de hacer diagnóstico en el primer trimestre. La forma de hacer tamización se entendió muy fácil, pero la forma de hacer diagnóstico en el primer trimestre, digamos que todavía no la hemos podido comprender muy bien. Entonces, para este entonces se supo que la mayoría de los individuos con síndrome de Down iban a tener aumento de este líquido en el cuello. Esto ni siquiera Langdon Down se lo imaginó cuando describía en su texto que la piel de los individuos mongoloides que él estaba viendo era mucho más grande que el resto, que para el cuerpo que tenían, y eso se traduce en esto. Más adelante van a aparecer otros marcadores que también tienen que ver con lo que Langdon Down había descrito 150 años atrás. Es increíble pues cómo las cosas que alguien hace ni se imagina que van a tener una repercusión casi un siglo después. A la par con este marcador de la translucencia nucal, se vienen desarrollando también simultáneamente los productos fetoplacentarios que les mencioné en la década de los 80, y básicamente se evolucionan y se confinan en dos productos: la fracción libre de la beta-HCG y la proteína plasmática asociada a la placenta. Estos dos marcadores bioquímicos por sí solos me dan una tasa de detección del 65%. Sin embargo, cada marcador funcionaba en forma independiente: la edad, la translucencia, la bioquímica, y eso permitía combinarlos. Y al combinar la edad materna, la translucencia nucal y los marcadores bioquímicos, se llegó a una tasa de detección del síndrome de Down de un 90%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Entonces miren la evolución: con la edad en la década de los 70, 30% tasa de detección, con la bioquímica más o menos un 70%, y adicionando bioquímica y translucencia nucal a la edad, la tasa de detección del 90%. Esto es lo que hoy día conocemos con el nombre del triple test, y es lo que generalmente pues nosotros hacemos. Idealmente tener las tres cosas. En nuestro medio a veces es muy difícil tener las tres, pero con dos es suficiente. ¿Qué pasa cuando tenemos dos? Esta tasa de detección del 90% puede disminuirse un poquito. Ya para el 2000, del 2000 al 2010 más o menos, empiezan a aparecer una serie de marcadores adicionales, como lo son la presencia del hueso nasal, la regurgitación tricuspidia y el conducto venoso. El hueso nasal también lo describió Langdon Down casi 150 años atrás, y él decía que los individuos mongoloides tenían una cara ancha y un puente nasal más amplio, y eso se pudo ver reflejado en las ecografías de la semana 12 con la ausencia de la estructura del hueso nasal. Adicionar estos marcadores
al triple test que ya teníamos de edad, bioquímica y translucencia nucal, aumentaba la tasa de detección a un 97%. Pero una cosa muy importante de la adición de estos marcadores es que lograba disminuir la tasa de falsos positivos de un 5% hasta un 2.5%. Digamos que hoy día este es la forma de hacer tamización en nuestro medio. En nuestro medio tratamos de buscar la mayor cantidad de marcadores posibles. Si tenemos la bioquímica la incorporamos, si no tenemos bioquímica pues simplemente trabajamos con eso, y digamos que en nuestro medio tenemos tasas de detección que están cercanas al 95%, con tasas de falsos positivos de 2.5 a 3%. Es decir, en nuestro medio no hacemos cosas distintas a lo que hace el resto del mundo, con la misma tasa pues de detección. Este es el desempeño a nivel global pues, de la tamización para la trisomía 21, 92%, y para las otras trisomías del 96, 93, 98%. De todas las trisomías, la mayoría es la trisomía 21 y las otras se reparten entre trisomía 13, 18 y otras aneuploidías. Aquí quiero ser muy claro con este dato que les voy a dar, y es que la posibilidad de una paciente de tener una trisomía 21 o otra aneuploidía es solamente del 0.1%, 0.1%, digamos que es muy bajito para tanta evolución histórica de intentar predecir qué individuos van a tener trisomía 21 o 18, es decir, el 0.1% de la población, lo que quiere decir que de 100.000 mujeres embarazadas, 200 van a tener un síndrome de Down. Este dato quiero que lo tengamos en cuenta porque ahorita que empecemos a hablar de otras cosas vamos a encontrar, digamos, la relación o la proporcionalidad de lo que hacemos y dejamos de hacer. Llegamos al 2010 y del 2010 hasta la fecha aparece una cosa novedosa que es el test no invasivo o el DNA libre en sangre materna, y ya pues muchos lo ven como la gran cosa que ha llegado. En realidad sí es una cosa muy importante en términos de screening y en términos de predicción, pero lo que no es cierto es que pueda del todo reemplazar una facultad que tiene la ecografía de primer trimestre que les voy a mencionar enseguida. Cuando digo que es la gran cosa, miren la tasa de detección de síndrome de Down cuando se aplica el tamizaje convencional. Un hipotético de 100.000 mujeres, 200 de ellas van a tener síndrome de Down. Con el tamizaje convencional voy a poder diagnosticar 180 con una tasa de falsos positivos de 2.994 mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que a casi 3.000 mujeres que yo tamizo en forma convencional, a 3.000 voy a enviar a un procedimiento invasivo que realmente no es necesario. Con el advenimiento del DNA libre en sangre materna, que ahorita el doctor Raúl, que ya lo veo por ahí, y la doctora Catalina van a ampliar más esto, ¿qué hago yo? Aumento la tasa de detección notablemente. De 200 individuos que yo sé que van a tener síndrome de Down, puedo detectar 199. Pero lo más contundente de esto, y en lo cual pues ni siquiera el profesor Nicolaides se atreve a discutir, es que la tasa de falsos positivos se reduce a 40. Es decir, una reducción de 3.000 a 40 en términos de mujeres que van innecesariamente a un procedimiento invasivo. Para esto pues no se necesita ir a Londres a estudiar medicina fetal, esto es contundente, este es el examen screening más perfecto que existe, se parece a una prueba diagnóstica, pero no es una prueba diagnóstica y no lo va a hacer, es una prueba de tamización igual que lo es la ecografía de primer trimestre que les he venido mencionando. Pero ¿qué ha pasado? Hemos confundido que esa prueba de tamiz sea una prueba diagnóstica. Y muchos obstetras nos dejamos confundir por esta situación y creemos que ya la ecografía de primer trimestre va a descansar en paz y que ya simplemente con decirle a la señora vaya, tómese una muestra de sangre, ahí le va a aparecer hasta de qué color van a ser los ojos de su bebé. Eso no es del todo cierto y estamos lejos de que eso llegue a suceder. Entonces aquí es donde viene realmente la importancia de entender qué es una prueba tamiz y qué es una prueba diagnóstica. La ecografía de primer trimestre tiene dos dimensiones grandes. Una es la dimensión de la tamización para aneuploidías,
con las tasas de detección que ya vimos, y otra es la capacidad que tiene de hacer diagnóstico de malformaciones. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos olvidado cuando nos muestran las maravillas del DNA libre en sangre materna. Es que ¿quién no se va a asombrar si le dicen que a la semana 11 con una muestracita de sangre que el resultado lo tiene a las 2 semanas, le van a decir si su bebé tiene trisomía 21, 18 o 13? Una cosa que tenemos que entender hoy día es que la prueba de DNA libre en sangre materna, básicamente para nuestro contexto, está diseñada para trisomía 21, tangencialmente para trisomía 13 y 18, pero la gran sensibilidad y especificidad de la prueba es trisomía 21. Ahí puede que nos digan que van a empezar a diagnosticar una serie de alteraciones genéticas y cromosómicas. Es posible que eso se logre en un futuro no muy lejano, pero al día de hoy en nuestro medio, trisomía 21. Entonces esto plantea unos escenarios diversos que más adelante, si tenemos tiempo, los podemos discutir. Entonces decir que la ecografía de primer trimestre puede descansar en paz es una absoluta mentira. La ecografía de primer trimestre yo creo que no va a descansar en paz mientras esta generación esté todavía por aquí dando guerra, y ya le voy a explicar por qué. Les mencionaba que de 100,000 mujeres, 200 van a tener una aneuploidía. La mayoría de esas aneuploidías son trisomías 21. Esto corresponde más o menos al 0.1 al 0.7% de la población, dependiendo de la edad. Ya sabemos que esas trisomías tienen una relación con la edad materna. Pero lo que desconocía la gente que criticaba la ecografía de primer trimestre una vez apareció el DNA libre es que las alteraciones morfológicas representan un mayor número de alteraciones que las alteraciones cromosómicas. Entonces, si yo tengo una tasa de alteraciones cromosómicas de 0.1, voy a tener una tasa de alteraciones morfológicas del 2%, lo que es mucho más que 0.1. Y estas alteraciones morfológicas se pueden dividir en dos grandes grupos, y el grupo principal son las alteraciones cardíacas. Entonces ese dato es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de ponderar la ecografía de primer trimestre con el DNA libre en sangre materna. Una cosa es tamización y otra cosa es la posibilidad de diagnóstico. Y cuando yo voy a hablar de diagnóstico en ecografía de semana 21, tengo mayores posibilidades de hacer algo más eficiente porque el número de alteraciones va a ser mayor. Nuevamente aparece el profesor Nicolaides y la doctora Vilardo. Después de que apareció la translucencia nucal, ellos empezaron a notar, al principio todo era síndrome de Down, hemos descubierto pues la prueba patognomónica del síndrome de Down, pero resulta que no era así. Empezaron a notar que muchos fetos con cardiopatías o muchos fetos con translucencia nucal tenían el cariotipo normal, algo que ellos no estaban esperando. Ellos esperaban que todos los bebés con cardiopatías o todos los bebés con translucencia nucal aumentada iban a ser trisómicos o aneuploides de alguna manera, 21, 13 y 18, y resulta que no era así. Eso entonces da como resultado este cuadrito, donde ellos concluyen, miren, tener una translucencia nucal aumentada, y aquí se establece los percentiles de translucencia nucal, 3.5 es el percentil 99 para cualquier longitud craneocaudal, de ahí para arriba todo es anormal, de ahí para abajo habría que ponderarlo con la longitud craneocaudal. Ellos dicen, tener una translucencia nucal aumentada aumenta el riesgo de que el individuo pueda morir, aumenta el riesgo de que tenga una malformación grande o una cardiopatía, y disminuye notablemente las posibilidades de nacer y nacer bien. Esta tablita tiene más o menos 30 años, pero nosotros nos dejamos o la olvidamos cuando aparece la nueva tecnología. De esos estudios del profesor Nicolaides y la doctora Vilardo aparece esta lista interminable que cada vez aumenta y aumenta, de un montón de nombres que son casi que impronunciables, y son los síndromes genéticos o cromosómicos asociados a translucencia nucal aumentada. Entonces mire que translucencia nucal aumentada no quiere decir exclusivamente las aneuploidías más comunes.
Existen un montón de condiciones o situaciones que se expresan con translucencia nucal aumentada. Y esta tablita, que tiene 30 años, es la que está nutriendo hoy día a los investigadores del DNA libre en sangre materna, tratando de encontrar la forma de encontrar en esos fragmentos de DNA si logran diagnosticar alguna de estas condiciones. Entonces mire que desde 1800 con Landon Down, pasando por la década de los 90 y llegando hoy día, todo va teniendo una relación casi que insospechada, pero cada cosa le aporta a las nuevas tecnologías. A la par que Nicolaides y la doctora Vilardo hacían pues sus interpretaciones y sus estudios y sus tablas, aparecieron también varias personas como el profesor Ravi Chaubí o el profesor Waldo Sepúlveda, que empezaron a aportar distintas características de la ecografía de primer trimestre en términos de diagnóstico. El profesor Ravi, por ejemplo, es el que empieza a hablar de la translucencia interna para el diagnóstico precoz de la espina bífida. Posteriormente aparece Robert Lachman, que también intenta aproximar la predicción de espina bífida con otros cortes, el corte axial del cerebro, pero en términos generales digamos que esta es la forma de predecir la aparición de espina bífida en primer trimestre. El profesor Waldo Sepúlveda y el profesor Ravi empiezan a hablar también de lo que es mind the gap, que quiere decir fíjese a la hendidura, y se promueve entonces ahora que en este corte sagital hay que mirar que no tenga una hendidura acá, en el corte retronasal que no tenga una hendidura acá y que siempre exista una hendidura aquí en la mandíbula. Entonces no debe existir hendidura acá ni hendidura acá, pero siempre en la semana 12 debemos ver una hendidura a nivel mandibular. La ausencia de una hendidura a nivel mandibular nos debe hacer pensar en una micrognatia, y ya sabemos que la micrognatia tiene una fuerte asociación con un montón de trastornos genéticos. Entonces, para resumir, ¿en qué quedamos? Con el advenimiento del DNA libre, tuvo obligatoriamente que resurgir la parte morfológica de la ecografía de la semana 11 a 13, y se redefine entonces como la ecografía como una revisión sistemática de la coronilla a los pies de los órganos fetales con interés particular en el corazón y el cerebro. El mejor momento es entre la semana 12 y 13. ¿Cuáles son los beneficios? Muchos de ellos ya los conocíamos, otros aparecen, pero es bueno reforzarlos para no dejarnos obnubilar con el DNA libre. Detección temprana de aneuploidías, detección de casos severos con peor pronóstico, simultaneidad con los test no invasivos. Miren que la ecografía no pelea con el DNA libre. Diagnóstico prenatal temprano y posibilidad de hacer una biopsia de vellosidades coriales o una amniocentesis, posibilidad de usar la vía transvaginal. Algunas malformaciones son mejor vistas. Vamos a tener tiempo para exámenes adicionales y tener sus resultados. Opción de terminación del embarazo en caso de alguna condición compleja. Vamos a poder comprender mejor la historia natural de algunas condiciones, y si hay algo con lo cual no estemos seguros, siempre vamos a tener tiempo para revisar nuevamente el bebé a la semana 16 o a la semana 20, o para buscar la interdisciplinariedad. En el 2011, en la Fetal Medicine, se realiza un estudio, se cogen más o menos 50.000 pacientes que llegan rutinariamente a hacerse la tamización, se hace una revisión de la literatura buscando determinar cuál era el desempeño de la ecografía de primer trimestre en términos de diagnóstico prenatal, y de estas casi 50.000 pacientes se detectaron 213 anomalías en el primer trimestre, 262 en el segundo trimestre y 13 anomalías postnatales. A todas las pacientes se les hacía ecografía en el primer trimestre, ecografía de semana 20 y se evaluaba postnatalmente el bebé. Mire la tasa de detección de aneuploidías: 166 trisomías 21, 64 y 30, 18 y 13 respectivamente, comparado con la tasa de alteraciones morfológicas. Por lo tanto, siempre la presencia de alteraciones morfológicas va a superar la presencia de alteraciones cromosómicas. ¿Qué concluyó Argyro de este estudio? Básicamente una cosa
importante que hoy día pues la tenemos que tener muy clara, y es que hay condiciones que siempre tienen que ser detectables en la ecografía de primer trimestre. Hay condiciones que algunas veces son detectables en la ecografía de primer trimestre y otras condiciones que no van a poder ser diagnosticadas en el primer trimestre. Las condiciones que siempre son detectadas en primer trimestre tienen una característica particular, y es que la mayoría de ellas son incompatibles con la vida o son letales. ¿Cuáles? La acrania, la holoprosencefalia, el encéfalos, digamos que puede ser una condición compatible con la vida, pero tiene una carga cromosómica aneuploide alta, la gastrosquisis, condición compatible con la vida, la megavejiga y el problema del tallo corporal. Entonces, uno de los grandes aportes de este estudio era precisamente ese. De las condiciones que son siempre detectables, una gran mayoría de esas condiciones son incompatibles con la vida. Si devolvemos la diapositiva anterior, cuando veíamos los beneficios de la ecografía de la semana 11, uno de los beneficios era la posibilidad de poder terminar precozmente el embarazo. Se acabó el tiempo. Por eso no me corren los videos. Alteraciones indetectables. Con las alteraciones indetectables hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando la paciente llega a la semana 22 y se le hace el diagnóstico, no sé, de una atresia duodenal que no se vio a la semana 13. La atresia duodenal o la microcefalia o la condroplasia no tenía por qué verse a la semana 13. Entonces es importante tener también eso claro para darle una información adecuada a las pacientes. Y los defectos algunas veces detectados. Posteriormente sale un metaanálisis donde se analiza el estudio de Arguiro, los de Bilardo, un montón de estudios, y se llega básicamente a una conclusión, y es que la tasa de detección de alteraciones morfológicas va a depender del grupo de riesgo. Si tenemos pacientes de bajo riesgo, es decir, población general, la tasa de detección pudiera oscilar en más o menos en 30 o un 40%, mientras que si tenemos población de alto riesgo, la tasa de detección puede oscilar hasta en un 65 o un 70%. Otra cosa importante de este metaanálisis es que ellos lograron demostrar que no es superior la vía transabdominal a la transvaginal, ni la transvaginal a la transabdominal, simplemente son rutas complementarias la una con la otra, dependiendo de la paciente. Esto es simplemente para explicarles cómo funciona la población de riesgo. No es lo mismo hacer una tamización de una alteración cardiológica en un feto que tiene una translucencia nucal muy aumentada a un feto que tiene una translucencia nucal normal. Hoy día en que estamos, tenemos en Londres a otro hijo predilecto del profesor Nicolaides, al doctor Fred Usakov, y su fundación de ultrasound, de la Escuela Londinense de Ultrasound, y al doctor Renato aquí en Latinoamérica, en Brasil específicamente, que son unos grandes entusiastas por el diagnóstico morfológico precoz. Esta es la propuesta de la Fetal Medicine y la propuesta de ISOC para una ecografía de primer trimestre. Esos son los hitos morfológicos que se deben evaluar. Aquí están claramente expresados y en el video se van a ver, pero en aras del tiempo pues se los dejo ahí. Es una ecografía que realmente no consume mucho tiempo. Lo que sí hay que decir es que necesita un grado de entrenamiento un poquito adecuado. No me podía faltar esta diapositiva, sino el doctor Sanín me deshereda, y es que la ecografía de primer trimestre es el pilar fundamental para el desenlace de los embarazos gemelares. Digamos que hay tres cosas que no pueden faltar en una ecografía de primer trimestre en los embarazos gemelares. La primera es la corionicidad, la segunda es la corionicidad y la tercera es la corionicidad. No es concebible hoy día que lleguen ecografías de embarazos gemelares diciendo embarazo gemelar de 13 semanas, punto. Eso es, por no decirlo de otra forma, una mala práctica médica. Esto es lo que se nos viene, equipos de última tecnología haciendo cosas que realmente todavía no sabemos cómo interpretar, pero ya está disponible también en nuestro medio, entonces nos tenemos que preparar para eso. En resumen, la ecografía de primer trimestre no está muerta,
está más viva que nunca y posiblemente no vaya a morir a pesar del DNA libre en sangre materna, que también lo apoyo.